llegamos a la penúltima clase de este curso conmemorativo sobre Francisco Suárez, en el cuarto centenario de su fallecimiento. Y hoy tenemos el honor de que nos va a dar la clase el padre Gabriel Delgado, actual párroco de Nuestra Señora de la Merced, aquí en La Plata, y el padre es egresado del seminario de Villa Devoto y hizo el doctorado en teología en el Angelicum de Roma. Y del año 2006 al 2015 fue, por gracia de Dios, rector de nuestro seminario arquidiocesano, habiendo cumplido allí una labor sumamente fructífera. Así es que hoy contamos con su presencia aquí para ilustrarnos sobre el tema del fin de la encarnación según Francisco Suárez. Ese es un tema, les recuerdo, al que dentro del ámbito de la Fundación Santana, Monseñor Ruta le dedicó en el año 1999 un curso bajo el título Si Dios creó al mundo para que el Verbo se encarnara. Ese curso fue en el primer cuatrimestre del año 1999 en el Ministerio de Obras Públicas, ¿sí? El Salón del Ministerio de Obras Públicas, que se conseguía gracias a las gestiones de Delia Pereira, que está aquí presente, y de su hermano Gonzalo. Y en el cual tuvieron lugar una serie de hermosos cursos dictados por Monseñor Ruta. Pero quería leer como introducción la conclusión de la exposición que le dedica a la tesis de Suárez en De Verbo Incarnato, y dice así: como se ve, la posición de Suárez es mucho más compleja y más digna de atención que el simplismo con que se la acostumbra a presentar, como de paso ubicándola dentro de la teoría escotista. Ese es el final de la exposición, y quería destacar precisamente eso que dice que más digna de atención. Hoy le vamos a dedicar atención a esta tesis, y hago una reflexión que encadena esta clase con el comienzo de este curso, en que traté de justificar el porqué, ¿no?, de dedicarnos a hacer una conmemoración de Suárez. Y en relación con este tema y con el tema de la clase anterior, temas de contemplación teológica elevada, profunda, rigurosa, se me ocurre advertir que una de las razones fundamentales de hacer este tipo de cursos está en que nos ponen frente a la realidad de una cultura profundamente cristiana, católica, una cultura de la inteligencia, de la cual hoy día tenemos gran necesidad, pero al mismo tiempo gran penuria, ¿no? Y si para algo puede servir, entre otras cosas, el contemplar el pasado histórico, es para no apoltronarse cómodamente en el presente, ¿no?, y tratar por lo menos de recuperar, ¿no?, las riquezas que están dadas por la tradición para poder hacerlas presentes y fructíferas en nuestros días. Una sola cosa más digo. El 30 de octubre se cumplió el segundo aniversario del fallecimiento de nuestro querido Andrés Alemán, presidente de la Fundación Santana, y hoy les vamos a distribuir en homenaje y memoria suya su hermoso librito de poemas a todos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco al profesor Claudio Mayeregger la invitación. Estos temas, cuando se estudia en teología, uno tiene que profundizarlos, analizarlos, pero una vez que uno ha concluido los estudios no siempre tiene la oportunidad de volver sobre estos temas, que son tan importantes, o abarcarlos precisamente desde la perspectiva de un autor como es Francisco Suárez. Voy a tratar de ser lo más simple y resumido posible, habida cuenta de que la cantidad de material que tiene este autor acerca de la cuestión más general de la conveniencia de la encarnación es tan abundante que es imposible de abarcar. Tan minuciosa, tan precisa en cantidad de distinciones, que difícilmente se pueda avanzar si no es a lo largo de un curso, tal vez dedicado expresamente a este tema. La necesidad de resumir, de sintetizar,
tiene el peligro de la superficialidad, porque no se puede explicar en detalle todas las distinciones que son necesarias hacer para poder comprender el pensamiento de este autor. Suárez comenta y explica la doctrina de Santo Tomás. De hecho, en sus obras, lo primero que antepone antes de su comentario y su explicación es el texto íntegro de Santo Tomás. Santo Tomás desarrolla la cuestión de la conveniencia de la encarnación al comienzo de la tercera parte en la Suma Teológica. Por supuesto, lo trata en otros lugares, pero lo que comenta Suárez es justamente este texto, que está dividido en 6 artículos, pero me voy a concentrar en los primeros 3 y en el comentario de Suárez a estos 3 primeros artículos, que se refieren a la cuestión más general de la conveniencia de la encarnación y a una cuestión muy particular, que es la que acaba de enunciar el profesor Masseregger, que es el motivo, la razón, el fin, podríamos decir, de la encarnación, y que se formula con una pregunta condicional: si el hombre no hubiera pecado, ¿Dios se hubiera encarnado igual? Esa sería la pregunta. Me voy a concentrar entonces en este último punto, pero hace falta hacer una introducción viendo cómo comenta y cómo va preparando su solución a esta cuestión Suárez, comentando los primeros 2 artículos. Los 3 artículos entonces versan sobre esto. Primero, si fue conveniente que Dios se encarnara. Segundo, si fue necesario para la redención del hombre la encarnación del Verbo. Y tercero, si la encarnación hubiera tenido lugar en caso de que el hombre no hubiera pecado. Suárez explica la letra de Santo Tomás en 2 pasos. Primero, un comentario aclarando el texto mismo que antepone, y después la disputación en la que el mismo autor se explaya más detenidamente y propone más concretamente su propio pensamiento. Ya no es solamente un comentario del texto de Santo Tomás, aunque evidentemente nunca se desprende del texto. Trata de hacer una explicación, pero basada en el texto, pero ahí él expone su propio pensamiento. En esta disputación entonces encontramos el pensamiento y la doctrina del doctor Eximio. En el comentario se expone la mente del Aquinate, pero aquí hay que atender a esta advertencia. Cuando un autor escribe, tiene que hacer opciones, y esas opciones no siempre aparecen después en el texto. Es imposible, no se puede aclarar todo a cada paso que se va escribiendo. Entonces, hay opciones que están en el texto in actu exercito, como se dice, están allí, pero no explicadas in actu signato. El comentarista lo que intenta hacer es sacar a la luz esas opciones, porque son esas opciones las que muestran la mente del autor que se comenta. Ahora, como esas opciones no son explicadas por el mismo autor, hay aquí un gran espacio para la interpretación. Y por lo tanto existe la posibilidad de alejarse de la mente del autor. Hay que tratar de ver si esa explicación, ese comentario que trata de descubrir la mente del autor, realmente la saca a la luz o al contrario la oscurece. Tenemos que entonces, terminada la exposición, ver si lo que dice Suárez se adecúa y hasta qué punto con el pensamiento de Santo Tomás, ¿no? Comenzamos con la exposición del primer artículo de la Suma Teológica, si fue conveniente la encarnación. En estos primeros 2 artículos voy a ir un poco más rápido para concentrarme un poco más de tiempo en el último artículo. Empiezo por el comentario que hace Suárez a este primer artículo. Lo primero que hace Suárez es, en el comentario, esclarecer la noción de conveniencia. Se usa una palabra, si es conveniente que Dios se encarne, o si es conveniente la encarnación. ¿Qué se entiende por conveniente? Suárez distingue. Esto es una característica de sus autores, está plagado de distinciones necesarias para aclarar el pensamiento, pero en tanta jungla de distinciones uno se puede perder un poco, por eso la necesidad de elegir algunas de ellas para aclarar el pensamiento. Las distinciones son necesarias, sin eso no se puede pensar, pero también es necesario al final
después del momento analítico, el momento resolutivo de la síntesis, si no nos quedamos en deshojar la flor, pero después perdemos vista su unidad. En sentido general, para Suárez, lo conveniente es lo bueno. De tal manera que se puede decir que si es bueno, es conveniente. También lo conveniente es lo posible. Y en este sentido, si no es imposible, es conveniente. Pero no es este el sentido que tiene la palabra conveniente en el texto de Santo Tomás. Porque hay un sentido propio, no general, de conveniencia, que no es simplemente lo que no repugna o lo que no es imposible, porque hay muchas cosas que no son en sí mismas imposibles, pero que no son convenientes, dice Suárez. Conveniente es lo que es conforme con la sabiduría y la bondad de Dios. Quiere decir que la ratio convenientiae añade algo a la ratio possibilitatis. Lo conveniente incluye lo posible, pero es necesario distinguir los conceptos, la posibilidad y la conveniencia. Conveniencia entonces, conformidad con la sabiduría y la bondad de Dios. Santo Tomás, en este artículo, no trata de la posibilidad de la conveniencia. Sí lo hizo en el comentario a la sentencia de Pedro Lombardo, pero así porque Pedro Lombardo se pregunta por la cuestión de la posibilidad. Entonces, comentando ese texto, necesariamente Santo Tomás tuvo que abordar esa cuestión. Pero aquí, en el que Santo Tomás ya madura en su pensamiento, distribuye las cuestiones cristológicas según su principio rector, entonces ahí ya él no considera necesario probar la posibilidad de la conveniencia, sino que entra en el tema directamente con la cuestión de la conveniencia. No explica Santo Tomás por qué hace esta opción, ¿no? Entonces Suárez quiere saber por qué. Si antes lo hizo, ahora no lo hace. Para eso, Suárez lee, comenta también o tiene en cuenta la razón de esta opción que da Cayetano cuando comenta Santo Tomás. Suárez está siempre ahí discutiendo, no es que discute con Santo Tomás, pero lee Santo Tomás también en discusión con otras interpretaciones, de Cayetano, entre otras, y otros autores, por supuesto. Hay un constante diálogo con otros autores. Pero la explicación de Cayetano a Suárez no satisface, ¿sí? No voy a exponer esa explicación, sino directamente qué es lo que piensa el doctor Eximio. Para él, Santo Tomás omite la cuestión de la posibilidad de la encarnación porque la razón no puede probar que la encarnación sea posible. Lo único que en todo caso puede hacer la razón es refutar las opiniones que quieren probar su imposibilidad. Pero probar positivamente la posibilidad de la encarnación es algo que escapa a la capacidad de la razón humana. Aquí habría que ver si esto es realmente así, mejor dicho, si esta es la razón de la opción de Santo Tomás. Si Santo Tomás omite probar la posibilidad de la encarnación por esta razón que aduce Suárez. Siendo más concreto, me parece que, de hecho, probar la conveniencia de la encarnación es probar su posibilidad, porque Dios no puede hacer nada inconveniente. Entonces, sería como superfluo, no diría imposible, que sería una cuestión a analizar en sí misma. Tal vez tenga razón Suárez en decir que no se puede probar la posibilidad a priori de la encarnación, pero no sé si esa es la razón exacta que tiene Santo Tomás para omitir esta cuestión. De hecho, probar la conveniencia es probar la posibilidad, porque ya la conveniencia incluye esa conformidad con el Logos y con la bondad de Dios. Entonces, en cuanto a este primer punto en el comentario, que es descifrar el sentido de la conveniencia, tenemos esto. Da acto seguido en el comentario, siempre en el comentario, Suárez dos razones de conveniencia
de la encarnación, que Suárez lee en dos partes del texto de Santo Tomás. La primera razón de conveniencia la lee en el sed contra. El artículo de Santo Tomás tiene objeciones, una contraobjeción que sería el sed contra, la solución de la cuestión y después las respuestas a las objeciones. En el sed contra, Suárez lee una razón de conveniencia que Santo Tomás toma del Damasceno. La encarnación, dice allí, es conveniente con la sabiduría, la bondad, la justicia y la omnipotencia de Dios. Pero aclara Suárez con razón que aquí esta razón de conveniencia supone la naturaleza caída. ¿Por qué? No, ahora no vamos a leer todo el texto, pero evidentemente si uno lee el sed contra se va a dar cuenta que sí hay una alusión no del todo explícita, no del todo velada, pero está ahí de alguna manera presente esta alusión a la naturaleza caída. De tal manera que este sed contra considera, según el pensamiento de Santo Tomás, la encarnación desde el punto de vista de la misericordia. A no quedar de lado la cuestión de la naturaleza caída, del pecado del hombre, la encarnación es vista como obra de misericordia. La segunda razón de conveniencia la afronta Santo Tomás en el cuerpo del artículo y así la comenta también Suárez. La conveniencia de la encarnación respecto de la bondad de Dios, sin hacer ya una referencia a la naturaleza caída. No se niega, evidentemente, que el hombre esté en pecado, el pecado original y el pecado personal, sino que esa situación no se tiene en cuenta para discernir si la encarnación es conveniente o no. Se mira la encarnación de cara a Dios. Y de cara a Dios, entonces, se observa que la conveniencia, la encarnación es conveniente porque es conforme a la bondad de Dios, conforme a la naturaleza de la bondad, conforme a la naturaleza de la bondad divina. ¿Por qué? Porque es propio de la bondad comunicarse. Esto sepamos ya distinguir de antemano el sentido de estas afirmaciones. Que sea conveniente con la bondad de Dios no quiere decir que este sea el motivo de la encarnación. Eso habrá que estudiarlo después. Evidentemente la bondad tiene algo que ver, pero el motivo primario de la encarnación hay que ver cuál es. Por ahora, aproximándonos lentamente al punto en cuestión más delicado, decimos que la encarnación es conveniente porque es conforme a la bondad divina, pertenece a la naturaleza de la bondad en sí y mucho más a la naturaleza de bondad de Dios, que es la propia esencia divina, comunicarse. De tal manera que la encarnación, según esta razón, ya no se la observa desde el punto de vista de la misericordia, sino desde el punto de vista de la beneficencia. Dios otorga con la encarnación un beneficio a la humanidad sin hacer entrar en juego la cuestión del pecado del hombre. Esta razón de conveniencia, para Suárez, es la más elevada. Corresponde entonces a la bondad y a la bondad perfecta, como es la bondad de Dios, comunicarse perfectamente. Y la mayor y más perfecta comunicación posible del hombre a Dios, de Dios al hombre, es precisamente la encarnación, donde Dios ya no da simplemente una participación de sí mismo a la criatura, sino que se une personalmente a la criatura. La unión hipostática es el verbo unido a la naturaleza humana. La naturaleza humana asumida y unida al verbo. Una aclaración importante: esta conveniencia de la encarnación para la bondad es un beneficio solo para el hombre. No redunda en utilidad para Dios de ninguna manera, porque Dios no necesita, evidentemente, la encarnación. Así que decir que la encarnación es conveniente con la bondad de Dios, no es lo mismo que decir que la encarnación le conviene a Dios. No le aporta ninguna utilidad. De tal manera que esta beneficencia, este beneficio que Dios hace con la encarnación es absolutamente libre y gratuito. No hay ningún tipo de necesidad, aunque haya algún motivo que pueda explicar en definitiva la decisión libre de Dios de la encarnación,
ese motivo nunca va a ser esa encarnación algo necesario, sino siempre estaremos en el ámbito de la conveniencia, de lo que es conforme, pero no es debido. Pasemos ahora a la disputatio. Les dije que cada artículo Suárez lo explica en 2 pasos, podríamos decir. Primero el comentario, sucinto, profundo, y la disputatio, que ya es bastante más complicada porque ahí Suárez hace gala de muchas distinciones. Es impresionante la erudición que tiene en el manejo de los textos de la tradición, de los padres. Eso, a cada paso está citando textos y textos de la tradición, es decir, no es un pensamiento que trabaja en el vacío, para nada, sino que busca constantemente buscar en la tradición cómo resolver las cuestiones. La disputatio. En la disputatio, Suárez se permite estudiar si la encarnación es posible, advirtiendo que eso no lo estudió Santo Tomás, pero como para darle compleción a la explicación, la aborda rápidamente para no incidir en algo que en definitiva puede ser inútil, dice. Pero trata de decir alguna palabra al respecto. Y lo primero que antepone, estudiando la cuestión de la posibilidad de la encarnación, es que el hecho de la encarnación muestra a la fe con certeza su posibilidad. Aquí ya hay un argumento de fe, no un argumento de razón para probar la posibilidad. La fe nos dice que la encarnación es posible porque es real, y no hay discusión. La discusión en todo caso podrá pasar a otro plano general, que es la relación entre la fe y la razón, ¿sí? Que él brevemente toca en su exposición, y se resume en esto. Aunque la razón no pueda probar, porque él se mantiene esto, con la razón no pueda probar la posibilidad de la encarnación, al aceptar la fe esa posibilidad no hace algo irracional, ¿sí? Hay una comunión, digamos, entre fe y razón en el acto de fe, en el acto de creer, que no hace a la fe de la fe algo irracional. El conocimiento humano, o más el conocimiento angélico, que es más perfecto, no puede alcanzar con un conocimiento natural la posibilidad de la encarnación. Y de hecho, la Sagrada Escritura, cuando habla de la encarnación, habla de ella como de un misterio escondido. ¿Por qué para Suárez no es posible conocer con un conocimiento natural la posibilidad de la encarnación? Porque conocer esta posibilidad implicaría conocer el poder de Dios. Es posible todo lo que Dios puede hacer. Es decir, la posibilidad se funda en el poder de Dios, no al revés, el poder de Dios es la posibilidad, porque entonces haríamos un círculo en la explicación del poder divino, ¿no? La posibilidad, bien lo explica Santo Tomás esto, la posibilidad se funda en el poder de Dios, el poder de Dios se funda en el acto de ser de Dios, de tal manera que posible termina siendo lo que puede participar del acto de ser divino, en definitiva se reduce a la ratio entis. Eso es muy real. Si lo posible se funda sobre el poder, conocer el posible es conocer el poder de Dios. Ahora, conocer el poder de Dios es conocer a Dios. La razón humana no puede abarcarlo. Por eso, la razón natural no puede conocer la posibilidad de la encarnación. Tampoco lo puede conocer porque la encarnación es un misterio estrictamente sobrenatural. Y la razón natural está en cierto sentido desproporcionada respecto del misterio sobrenatural. Remarco, en cierto sentido, esto es de mi parte, no porque lo diga Suárez, pero es común en la doctrina católica, en cierto sentido porque lo sobrenatural, aunque sea accidental a la naturaleza humana y advenga de alguna manera desde afuera a la naturaleza humana, echa raíces en capacidades pasivas de la naturaleza humana, de tal manera que no es antinatural.
ni es preternatural, es sobrenatural, es una cuestión más particular, pero bueno, la naturaleza humana no tiene capacidades activas para alcanzar lo sobrenatural, porque si pudiera alcanzarlo con sus propias fuerzas, dejaría de ser sobrenatural para pasar al ámbito de lo natural, es decir, lo que el hombre puede. Así que, por ser sobrenatural, tampoco la posibilidad de la encarnación puede ser probada. Agrega otra razón interesante, pero que esconde, es la punta del iceberg, esconde muchísimas cosas desde el punto de vista metafísico, que tampoco el conocimiento humano tiene razones para sospechar que una realidad individual sea separada de su propia subsistencia, como sucede de hecho en la encarnación. ¿En qué subsistencia subsiste la naturaleza humana de Cristo? En la subsistencia del Verbo. Normalmente cada naturaleza subsiste en su propia subsistencia, que no es algo extrínseco, sino algo intrínseco, de eso lo dice así de paso Suárez, de tal manera que aunque yo pueda pensar que se separen cosas que están unidas extrínsecamente, no tengo razón para sospechar que se separen cosas que están unidas intrínsecamente, ¿no? Como es el caso de la naturaleza individual y su subsistencia. Eso no es como la cantidad de la figura, dice por ahí Suárez, sino que es intrínseco, constituye una unidad. A la vista de eso, el ángel mucho más, porque el ángel, su subsistencia y su individualidad es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué eso se puede separar? No hay razón para sospechar de tal manera de elaborar una posibilidad, aunque sea teórica y abstracta, de una naturaleza humana unida o con una subsistencia que no sea la propia, sino la de otra hipóstasis. Así que estas son las razones por las cuales, tratando de la posibilidad de encarnación, Suárez al final no prueba la posibilidad de encarnación, porque dice es imposible, lo remite a la fe. En esta disputatio afronta una segunda cuestión, que es si la encarnación es conveniente en sí misma, en su propia realidad y naturaleza, en relación con Dios, con el hombre y la creación. Vean que la encarnación, en su naturaleza, en su definición, en lo que ella es, no es una contradicción, ¿no? Pero mostrar la conveniencia no es mostrar solamente la no contradicción, es mostrar su conformidad. Y hablar de conformidad implica una relación, incluir la misma palabra conformidad, eso implica una comparación, una relación. Entonces, en comparación y en relación con ¿qué? Con Dios, con el hombre, con la creación. Y la respuesta es afirmativa, la encarnación es conveniente. Ante todo con Dios, como ya se mostró, en razón de la bondad divina. No hay allí ninguna fuerza que impida a Dios la encarnación. Con el hombre, porque evidentemente la encarnación es un beneficio para el hombre, y no solamente para el individuo humano que es Jesucristo, sino para toda la naturaleza humana tomada en toda la extensión de su especie. Y también con la creación, porque, como dice Colosenses 1:15, en Cristo la creación entera alcanza su plenitud. De tal manera que la perfección del universo, es una cuestión que no voy a poder detenerme demasiado, pero que Suárez trata de explicar de alguna manera, la perfección del universo, y no solamente la perfección de la naturaleza humana, está en juego con la encarnación. La encarnación lleva a plenitud toda la obra creadora de Dios. Con lo cual ya estamos diciendo algo profundísimo. Es decir, no se trata, la encarnación no trata simplemente de rescatar al hombre de una situación negativa como es el pecado, sino que se trata de llevar a acabamiento último la obra de la creación entera. Con lo cual se empieza a despuntar de a poco el problema que tenemos que tratar es, ¿para qué la encarnación? ¿Para salvar al hombre o para perfeccionar la creación? Son razones distintas, están incluidas una en la otra. ¿Qué es lo que dirige, podríamos decir, en la sabiduría de Dios, la obra de la creación?
¿Cristo viene como un añadido desde afuera? ¿Es exigido por la creación? ¿Es un plan B, siendo que le salió mal el plan A de la creación porque el hombre pecó cuando no tendría que haber pecado? Es decir, ¿cómo explicar eso? Ya aquí, entonces, ¿por qué me detengo en este artículo? Porque se van tendiendo los hilos que después tendremos que anudar para poder entender la última cuestión. Paso entonces ahora al artículo segundo. El artículo segundo se pregunta si fue necesaria la encarnación para la reparación del género humano. Ahora se vira la encarnación en relación con la redención, ¿sí? No solamente con la naturaleza humana, sino con la redención de la naturaleza humana. Primera parte, el comentario, después pasamos a la exposición. El comentario. No fue necesaria simpliciter para la redención. No fue absolutamente necesaria. Quiere decir que Dios podría haber redimido al hombre por otro camino que no fuera la encarnación. Si hablamos entonces de necesidad absoluta, Suárez, con razón, sí, siguiendo a Santo Tomás, dice que no hay necesidad absoluta de la encarnación. Dios no estaba obligado a hacerlo, pero si quiere salvar al hombre podría haber implementado otro medio. Es decir, que la libertad de la encarnación es absoluta. Es absoluta porque Dios no tiene por qué salvar al hombre, ¿no? Si lo hace porque quiere, primera razón. Pero supongamos que queriendo salvar al hombre no tiene otro medio más que la encarnación. Entonces ahí ya no sería tan libre. ¿Sí? Entonces, absolutamente entonces la encarnación no es necesaria. Pero hay, dice Suárez, una necesidad de suposición. ¿Qué es una necesidad de suposición? Supuestas determinadas condiciones, entonces la encarnación es necesaria, ¿sí? Porque dadas esas condiciones, si no está la encarnación, no se puede lograr lo que se quiere lograr con esas condiciones. Es decir, si yo tengo que viajar, necesito tomar un medio. No es necesario que yo viaje, pero si quiero viajar, supuesto que quiero viajar, tengo que tomar ese medio. Es una necesidad de suposición. Supuesta la elección de alcanzar esa meta. La necesidad de suposición, entonces, supone la divina institución de la encarnación. Supuesto que Dios lo haya establecido, entonces no puede ser que la encarnación no sea. Primera suposición. No mira ahora la naturaleza caída para fundar la necesidad por suposición de la redención, sino que mira el decreto divino. Dios no tiene por qué hacerlo, pero decretó hacerlo. Decretada la encarnación, puede ser que la encarnación no sea, no. Ahora, lo que no puede no ser es necesario, por lo tanto la encarnación, supuesta la determinación divina de la encarnación, no puede no darse. Distingue también Suárez otro tipo de necesidad que ya no es estrictamente la necesidad de suposición vista ahora desde el punto de vista de Dios, sino la necesidad ad melius esse. La necesidad absoluta sería ad esse. Si no está, no se realiza nada para el ser de las cosas. No, necesidad absoluta no. Pero para que sea mejor, más adecuado, más conveniente, este medio es necesario. Cuando quiero hacer algo, tengo distintas posibilidades de realizarlo. ¿Cuál es el mejor de esos medios para realizar eso? Bueno, el mejor de esos medios es necesario ad melius esse, para hacerlo mejor, ¿sí? Santo Tomás, en el texto, da 10 razones por las cuales la encarnación fue necesaria para la redención del género humano. Necesario en el sentido de ad melius esse, o necesario con necesidad de suposición, no con necesidad absoluta. En definitiva, fue
muy conveniente. 10 razones. De esas 10 razones, 9 son compatibles con un estado de naturaleza íntegra. Naturaleza íntegra, que es una naturaleza del hombre perfeccionada por dones particulares, pero sin pecado. O sea que si el hombre no hubiera pecado, supuestamente, todavía habría que ver esto, ojo, todavía no es una determinación de la cuestión porque requiere muchas otras precisiones, pero en principio estas razones de conveniencia serían compatibles con una situación del hombre sin pecado. ¿Sí? No quiere decir que la encarnación no tenga nada que ver con el pecado, pero en principio hubiera podido Dios encarnarse en el caso de que no hubiera habido pecado. Vamos a ver si es así, todavía hay que resolverlo. Pero, de hecho, la más importante es la última de estas 10 razones, que sí tiene que ver con el estado de naturaleza caída del hombre. Esta razón, que explica la necesidad de la encarnación, es que, en definitiva, la encarnación es necesaria para la satisfacción. Supone que Dios ha querido redimir al hombre de una manera particular, que es por vía de satisfacción en justicia rigurosa o estricta justicia. Distingamos los momentos de esta afirmación. Hay como 2 actos de libertad de Dios, por decirlo antropomórficamente, ¿no es cierto? El primero es la libertad de querer redimir, que Dios podría no haber redimido. Y la segunda es de querer redimir de esta manera, siendo que podría haber redimido de otra manera, ¿no? 2 opciones divinas. La encarnación es necesaria suponiendo la decisión de Dios de redimir por vía de satisfacción en estricta justicia, ¿sí? Este es el último argumento que toca Santo Tomás para mostrar que la encarnación es necesaria, y es el que comenta Suárez. El argumento dice así: Purus Deus non est capax ilius. El Dios, considerado en sí mismo, no es capaz de satisfacer. A Dios no le corresponde satisfacer, eso es lo que no tiene que hacer ni lo puede hacer porque no tiene. Él es el ofendido, digamos, en todo caso. Purus Deus. Purus homo est impotens ad illam, a la satisfacción. El puro hombre es impotente para realizar esa satisfacción. Por lo tanto, necesario era Deus homo, qui posset ex toto rigore justitiae satisfacere. Por lo tanto, es necesario que un Dios hombre que pueda satisfacer, lo haga en estricta justicia. La cuestión es, ¿qué significa purus homo, el hombre puro? No entendamos esto en sentido moral. No es un hombre santo, no es un hombre bueno. Purus homo tampoco es el hombre naturaleza pura. Purus homo es el hombre que no es Dios. El hombre por sí no puede hacer esta satisfacción en estricta justicia. Subrayo esto, estricta justicia, porque supone una igualdad de la estricta justicia. Y el hombre, por muy puro y santo que sea, siendo criatura, nunca será igual a Dios. Entonces, el hombre no reúne la condición necesaria para que su satisfacción sea en estricta justicia. De tal manera que si Dios decreta que la redención sea por satisfacción en estricta justicia, tiene que hacerse por un Dios hombre. Dios hombre. Lo importante entonces es acá cómo se mira la redención como acto de satisfacción en estricta justicia. El puro hombre no puede satisfacer perfectamente por su culpa ante Dios. ¿Por qué? Porque la ofensa hecha a Dios es infinita en razón de la dignidad de la persona divina. Siendo Dios infinito, una ofensa hecha a Dios es infinita. Y eso requiere entonces, para reparar, una satisfacción infinita. Como el hombre es criatura y es finito, es limitado, entonces no lo puede hacer. En la respuesta a la primera objeción, Santo Tomás, en este artículo segundo,
asegura que la encarnación es necesaria para la satisfacción. Y lo comenta en este comentario Suárez distinguiendo entre lo necesario en razón de la omnipotencia y lo necesario en razón de la eficacia. La objeción que dice, si Dios puede por sí mismo redimir al hombre y la naturaleza humana que está unida al Verbo no le agrega nada porque Dios es inmutable, entonces Dios puede por sí solo lo que puede con la naturaleza, es decir, que no es necesaria la encarnación, para nada. Santo Tomás concede, según el comentario que hace Suárez, que evidentemente la naturaleza humana no le da más poder a Dios para redimir. No es que Dios es más omnipotente ahora que se hizo hombre, ¿no? Pero a la naturaleza humana le da una eficacia que Dios en su naturaleza no podría tener, que es, por ejemplo, la de padecer, la de satisfacer. Dios no puede caminar, pero no es una impotencia eso en Dios. No puede caminar porque no tiene cuerpo, porque es espíritu, porque es Dios. El hombre puede caminar, y eso no significa que pueda más que Dios, porque el hombre puede caminar porque Dios lo hizo para que pueda caminar, ¿no es cierto? O sea que este acto de caminar se funda en definitiva en el acto de ser de Dios que está por encima de todo acto, ¿no es cierto? O sea que la carne humana no da más omnipotencia al Verbo, pero le da sí a hacer cosas según un modo particular que es el de la satisfacción y el padecimiento. Pasemos entonces ahora a la disputatio en este artículo segundo. Son distintas secciones en las que divide Suárez esta disputatio. No voy a abarcar todas, sino algunos puntos de la primera sección y de la segunda sección. En la primera sección establece, ya exponiendo su propio pensamiento Suárez, que Dios pudo no redimir al hombre. Eso queda atestiguado incluso en la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura atribuye la encarnación a la máxima caridad de Dios. De tal manera que si es máxima caridad, es un beneficio libre, no necesario. Se puede objetar, y considera esta objeción el mismo Suárez, que Dios no puede dejar imperfecta la creación. Él la hizo perfecta, el hombre la arruina con el pecado y Dios se cruza de brazos y no hace nada. Suárez responde con mucha razón, sí, porque no es el culpable de esa imperfección. O sea que eso no lo hace a Dios imperfecto. El culpable es el hombre. Entonces Dios no le hace injusticia a nadie, no le debe nada a nadie, no tiene por qué reparar. Dios podría haber dejado al hombre librado a su propia suerte, sin necesidad de redimirlo. La caridad entonces de la redención por la cual Dios redime al hombre muestra que podría no haberlo hecho. Es un beneficio libre, no necesario. Pasando ahora a la segunda sección de esta disputatio, Dios pudo también, así como pudo no condenar, pudo no redimir, pudo también no condenar. No está obligado Dios a castigar o condenar el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que pudo ofrecer Dios el perdón sin pedir nada a cambio. Una condonación de la deuda. Y uno podría preguntarse, ¿y eso no hubiera sido más perfecto? ¿No hubiera sido más bondadoso ejercer un acto de misericordia puro y absoluto, perdonando todo sin exigir nada? Hay una objeción que considera que esta opción hubiera sido más perfecta porque la misericordia es más perfecta que la justicia. Pedir algo a cambio es pedir algo de justicia, nadie se puede quejar porque es justo, pero ¿no hubiera sido mejor y más digno de Dios obrar en pura misericordia sin pedir nada a cambio? La respuesta es evidentemente que no, porque dando al hombre la capacidad de satisfacer, hace la máxima misericordia, que le da al hombre la capacidad de reparar él y ser artífice de la reparación del daño que produjo. Entonces, hay una máxima misericordia
en incorporar al hombre en la obra de la redención y no tratarlo como una criatura meramente pasiva, un saco en el cual se ponen beneficios y nada más. Dios incluso pudo redimir en justicia, con una satisfacción, pero que no sea en estricta justicia. Pudo contentarse con poco. Pudo contentarse con el arrepentimiento de Adán, que por mucho que hubiera llorado su propio pecado, nunca hubiera sido una satisfacción infinita. Pero hubiera bastado a Dios, podría haber dicho. Pudo aceptar la reparación imperfecta de alguno, o de Adán, o de alguien que él hubiera designado para que no sea el Hijo de Dios. Bueno, vos te vas a encargar de ofrecer por todos los hombres una reparación proporcionada, no perfecta, ¿no? Podría haberlo aceptado Dios. ¿Por qué? Porque la encarnación y la redención es absolutamente gratuita, no es necesaria, de tal manera que otros medios podrían haberse implementado para ello. Pero aunque no fuera necesaria en estricta justicia la satisfacción, la redención por vía de satisfacción, fue sí sumamente conveniente que Dios así lo hiciera. Y que lo hiciera por el camino de una satisfacción en estricta justicia. Y eso es precisamente porque todas las obras de Dios son misericordia y verdad. Entonces, una obra donde la misericordia y la verdad, la misericordia y la justicia, que para nosotros a veces parece estar en conflicto, ¿no?, para Dios se unieran en una unidad, es lo más perfecto. Y eso es justamente lo que pasa con la encarnación, porque en la encarnación se ordena la redención por vía de satisfacción y de mérito. El mérito es razón de justicia, y eso es gratuito, o sea que brota de la misericordia. San Tomás dice que todas las obras de Dios brotan de su fondo, que es la misericordia, ¿no es cierto? Se resuelven en la misericordia. Así que fue convenientísimo que Dios redimiera por satisfacción en estricta justicia. Y para redimir en estricta justicia fue necesaria, dice Suárez, la unión hipostática. La razón es que la justicia perfecta proviene de la dignidad de la persona divina, que no puede ser comunicada a ninguna criatura. Dado que Dios quiere redimir al hombre por vía de satisfacción, en estricta justicia, no en una justicia imperfecta, sino en estricta justicia, hace falta una persona digna de semejante justicia. Y eso, como la ofensa es infinita, solamente en razón de la persona divina, las obras que realiza Cristo en la naturaleza humana tienen dignidad infinita. Si no, sería criatura, santísima, hipersantísima, pero no Dios, ¿no? Entonces, la distancia que hay entre la criatura y Dios es infinita. De tal manera que es en razón de la dignidad de la persona divina que la encarnación por medio de la encarnación se puede ofrecer una satisfacción en estricta justicia. Hace una aclaración aquí llamativa, pero interesante, Suárez, que lo que importa para la estricta justicia es la dignidad de la persona humana, y por eso dice que para que esto se dé hace falta la unión hipostática. Pero no dice la unión hipostática de la persona divina con qué. Podría ser con un ángel, ¿no? Porque el ángel tiene la capacidad de poner actos libres, que los cuales, unidos a la persona divina, ofrecían a Dios un culto, una adoración, una alabanza, una intercesión infinita. Con lo cual Dios podría haber dicho, bueno, ahora sí, la culpa quedó satisfecha en estricta justicia, en razón de la persona divina unida a ese ángel, ¿no? Podría haber sido, pero fue más conveniente que la unión hipostática sea con la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque es más estricta o mejor proporcionada la razón de justicia. La estricta justicia exige proporción y es más proporcionada la relación que hay entre el hombre pecador que repara su ofensa y no un ángel que repare la ofensa de un hombre pecador. De tal manera
es más conveniente que repare la ofensa el que produjo la ofensa y no otro. Aquí surge otra objeción. Bueno, pero Cristo no pecó, ¿por qué tiene que padecer Él por todos los demás hombres? No es un ángel, pero es un hombre sin pecado, entonces ¿por qué? Es que aquí lo que importa es la naturaleza humana, no en la individualidad, sino en la especie. Es una cosa que no se puede desarrollar acá porque no entra directamente en este tema, pero la redención afecta a todos los individuos en la medida en que la naturaleza humana es redimida. Así como el pecado de Adán afecta a todos los individuos porque la naturaleza humana fue contaminada por el pecado de Adán, y por eso yo la contraigo independientemente de mis actos libres personales, de la misma manera yo accedo a la salvación individualmente en la medida en que sea incorporado a la nueva naturaleza humana recreada en Cristo. Por eso la necesidad del bautismo. Entonces, no es que uno paga por todos, sino que en este uno se resumen todos de una manera nueva. Fue también conveniente, además, unirse a la naturaleza humana pasible, porque podríamos decir, bueno, está bien, la redención se hace por el camino de la encarnación. Ya nació Cristo, ya está, ¿no? ¿Para qué la cruz? ¿Para qué la pasión? ¿Para qué una naturaleza humana pasible? Aquí tiene distintas respuestas Suárez, y Dios no podría en este estado haber asumido una naturaleza humana impasible porque no existe, pero de todas maneras la cruz fue necesaria por la exigencia de la caridad, porque la caridad exigía, como lo dice el Señor en el Evangelio, nadie tiene más amor que el que da la vida. No son razones meramente teóricas, está tratando de decir el designio de Dios que consta en la revelación, ¿no? Y ahora sí, pasamos al tercer artículo donde está la cuestión más complicada, podríamos decir, que es si el Verbo se hubiera encarnado en el caso de que el hombre no hubiera pecado. En el comentario, inmediatamente, en los primeros renglones, Suárez dice, esta cuestión parece fuera de lugar, porque no trata sobre la conveniencia de la encarnación, sino que trata en realidad sobre la cuestión complejísima de la predestinación de Cristo. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no está en otro lado? No, tiene que ver, dice en definitiva, con la conveniencia, porque esa conveniencia se mostró doble. Para Dios, en razón de su bondad, y para redimir al hombre. Entonces ahora conviene preguntarse, hay que preguntarse, ¿por cuál de estas dos conveniencias se ha decretado la encarnación? Porque Dios es bueno y convenía, entonces siguiendo Dios el impulso de su bondad, asumido por supuesto libremente, no necesariamente, dice, bueno, voy a comunicar mi bondad de manera plena, o viendo el hombre pecado, quiere ejercer su bondad al modo de misericordia, perdonando y redimiendo el pecado. ¿Cuál es el motivo que movió a Dios a decretar la predestinación de la encarnación? Quiere decir que en esta pregunta que se expresa de manera condicional, si el hombre no hubiera pecado, aquí la condición, ¿Dios se hubiera encarnado igual? En realidad no se trata de ver qué hubiera pasado si el hombre no pecaba. No se trata de hacer una ciencia fantasiosa tratando de describir cosas que no se dieron, sino que es encontrar el motivo real de la encarnación que sucedió. Hay algo absoluto y positivo detrás de la pregunta condicional. Entonces no es tratar de saber qué hubiera ocurrido si el hombre no pecaba, como parece darlo a entender una lectura superficial de la pregunta, sino de conocer por qué se encarnó de hecho Dios. Esta es la cuestión. ¿Cuál es el motivo? Por eso el tema en general es el fin de la encarnación y el motivo de la encarnación. ¿Cuál es la respuesta de Santo Tomás a esto? Dios no se hubiera encarnado si no hubiera habido el pecado. ¿Por qué? Porque el motivo primario de la encarnación es la remisión del pecado. De hecho, Santo Tomás, ¿por qué dice esto? Porque así lo enseña siempre la Sagrada Escritura. Y no se puede alcanzar el motivo de la encarnación por otro camino que no sea la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque está escondido
en la libre decisión de Dios. Conocer eso es conocer a Dios. Entonces, si Dios no me lo revela, yo no lo puedo saber. Ahora, ¿qué reveló Dios? ¿Qué es lo que está en la Escritura? Ubicue, dice, por todos lados, en la Escritura lo que aparece es esto, que la encarnación se ordena a la redención. Por lo tanto, este es el motivo primario. Hasta aquí el comentario. Pasemos ahora a la disputatio, a la explicación que da Suárez. Primero, ¿qué dice Suárez? Esta respuesta de Santo Tomás es probable. ¿En qué sentido usa la palabra probable? No porque dude, sino porque es la nota que corresponde a esta afirmación, siendo que no es 100% cierta. Es una afirmación probable. No es probable porque yo tengo dudas, no sé si está bien, entonces eso sería una afirmación medio subjetiva. No, es la objetividad de la afirmación. No es 100% cierta, según Suárez, sino es 100% cierta, es dudosa, es probable, es temeraria, en fin, podría ser muchas formas. Él dice que es probable. ¿Por qué dice que es probable? Porque no ha sido expresa y claramente afirmado en la Sagrada Escritura. ¿Cómo es esto? San Tomás dice que sí y Suárez dice que no. San Tomás dice que la Escritura ubicue por todos lados aparece que la encarnación es para la redención. Y Suárez dice, no es tan así. ¿Cómo entiende este ubicue por todos lados? Suárez dice que si ubicue por todos lados significa frecuentemente, tiene razón Santo Tomás, muy frecuentemente aparece. Pero en algunos textos la encarnación está referida no a la redención del hombre, sino a la gloria del hombre en Cristo. Por ejemplo, la carta a los Efesios, que cita Suárez. Quiere decir que en la Escritura se asigna a la encarnación otros motivos distintos al pecado, como es la gloria del hombre, o como puede ser la manifestación de la sabiduría y de la caridad de Dios. Suárez dice que para Santo Tomás todos estos motivos están incluidos en el primer motivo, que es el de la redención del hombre, es decir, redimiendo al hombre, Dios manifiesta su sabiduría, su caridad y lleva al hombre a su gloria, ¿no? O sea que por eso se habla de motivo primario, no único, primario, en el que se anudan todos los demás motivos. Aunque para Suárez, Santo Tomás considera todos esos motivos incluidos en el motivo primario de la redención, dice, bien se podría pensar si en realidad los motivos primarios son otros y la redención incluidos en otros motivos primarios, ¿no es cierto? Dice que la argumentación que en este punto da Santo Tomás no es necesaria, es probable, es probable. La argumentación en este sentido para Suárez que da Santo Tomás no es decisiva. Esos otros motivos podrían pensarse como primarios. No volviendo al comentario, sino que en la exposición otra vez vuelve Suárez a un tema del texto, que es la respuesta que da Santo Tomás a la segunda objeción en este artículo tercero. La segunda objeción en este artículo tercero dice que la encarnación es necesaria para la perfección del universo. De tal manera que si no hubiera habido pecado, la perfección del universo lo hubiera exigido igual. Y por lo tanto, la encarnación se hubiera dado en el caso de que el hombre no hubiera pecado. La respuesta de Santo Tomás dice que la perfección del universo Dios la procura, pero destinando la creación a la unión con Dios, pero que la encarnación supera enormemente lo que la naturaleza necesita para alcanzar su perfección. Y nadie puede negar que esto es verdad, ¿no es cierto? Pero Suárez hace una cantidad de distinciones pero para mostrar que en definitiva lo que dice Santo Tomás es cierto. El orden sobrenatural, que incluye la gracia y la gloria,
se puede decir que de alguna manera es necesario para la perfección de la creación. No porque sea debido, sino porque, como se dice en teología, la gracia supone la naturaleza y la perfecciona. De tal manera que si no está la gracia, a la naturaleza le falta algo de perfección. No es que sea algo incoherente, sin explicación o sin sentido, pero le falta algo, una plenitud. O sea que el orden sobrenatural de la gracia y de la gloria, que se consuma en la visión beatífica, de alguna manera es necesario para la perfección de la naturaleza humana y de la creación. Pero la unión hipostática de ninguna manera es necesaria para esa perfección, ¿no? O sea que es algo absolutamente superior, gratuito. Entonces hay que ver, plantea como una cuestión de decir, entonces, ¿a qué viene la encarnación? ¿De qué manera la encarnación, como ya anticipó anteriormente, viene a perfeccionar el universo? La cuarta objeción que tiene en cuenta Santo Tomás en este artículo tercero es más importante y propone justamente el tema a discutir en esta disputatio, que es muy ardua, muy complicada. Santo Tomás parece enseñar que la presciencia del pecado humano precedió el decreto de predestinación de la encarnación. ¿Cómo Dios va a determinar que Cristo se encarne, que el Verbo se encarne para la redención sin haber previsto el pecado? De tal manera que, en previsión del pecado, determinó que Cristo fuera redentor, ¿no? Eso es lo que parece, pero Suárez dice, el ejemplo que pone Santo Tomás en la respuesta a esta cuarta objeción no cierra, no cuadra bien con esta comprensión. Santo Tomás, en la respuesta a la cuarta objeción, pone como ejemplo, así como Dios predestina la salvación a algunos hombres por la oración que otros presentan a Dios, de la misma manera, de manera semejante, Dios predestinó la encarnación en previsión del pecado del hombre. Voy a resumir para ya se está pasando el tiempo. Lo que dice Suárez es esto. En el pensamiento de Santo Tomás, no es la previsión del pecado futuro lo que determina la predestinación de Cristo como Redentor, sino que en la predestinación de Cristo está incluido el pecado como medio para que Cristo se manifieste como Redentor. Es decir, que no es la predestinación de Cristo algo posterior a algo previsto por Dios, sino que es lo primero que se encierra en el misterio de la voluntad de Dios, que es lo que nos dice la Escritura, que es que Cristo es Redentor. ¿Pudo ser de otra manera? Sí, pero ahora es así, ¿no? Suárez no está muy de acuerdo con esto, o mejor dicho, como dice el padre Ruta en esto que leyó el profesor aquí, hace muchas distinciones que muestran que su pensamiento es mucho más sutil de lo que se puede leer a primera vista. Pero, en concreto, para Suárez, el Verbo se hubiera encarnado si no hubiera habido pecado. Pero esa afirmación no se opone, según él, a la de Santo Tomás, ¿no? Porque son como afrontar el misterio tan hondo y tan profundo de distintas perspectivas, y según se lo mire, se puede afirmar esa comprensión del misterio con una sentencia o con la otra. Hace distinciones, Suárez, que en algún punto a mí no me convencen, porque termina haciendo, en definitiva, la cuestión del pecado como algo más o menos extrínseco a la encarnación, aunque
no puedo decir, si él me escucha decir eso, me va a decir, no dije eso. Bueno, les dije antes que uno tiene que hacer interpretación de los autores tratando de sacar adelante, sacar su mente, ¿no es cierto? Bueno, hay algo de interpretación en esto. La cuestión es que él distingue, y esto es lo que ahora no voy a entrar porque es muy meticuloso y ya se acabó el tiempo, entre como momentos dentro del decreto de predestinación, y esos momentos tienen que ver con la anterioridad o posterioridad de la inteligencia y la voluntad en ese decreto de predestinación. Y él mismo dice, para Santo Tomás, la predestinación no es esto que estoy diciendo acá, es otra cosa, se resume más en el conocimiento de los medios que conducen al fin sobrenatural del hombre, ¿no? Pero, y él habla de decreto, Santo Tomás no habla de decretos, ¿no? O sea que él ahí, como depende de Escoto, pero no lo sigue, no es un autor que repite Escoto, ¿no? En eso sigue Escoto, no sigue tanto a Santo Tomás, habla de decretos, habla de momentos dentro del designio de predestinación, y al hablar de momentos, entonces se abre la puerta para ver este misterio con afirmaciones que a simple vista parecen contradictorias. ¿Qué sería? Si el hombre no hubiera pecado, el verbo se hubiera encarnado, igual. Si el hombre no hubiera pecado, el verbo no se hubiera encarnado, ¿no? Ahí es donde encuentra esa posibilidad de componer estas dos afirmaciones a primera vista contradictorias. Pero su pensamiento se dirige, me parece a mí, en primer lugar, a afirmar que la encarnación se hubiera dado igual, ¿no? Se hubiera dado igual. Y compone en una segunda mirada el hecho de que si no hubiera habido pecado, el verbo no se hubiera encarnado, ¿no? Esto es particular de Suárez. Te dije que Suárez expone su propio pensamiento, comenta a Santo Tomás, pero no repite a Santo Tomás, así como tampoco repite a Escoto. Entonces su pensamiento es muy particular, muy difícil de seguir en la cantidad de distinciones, porque en medio de las distinciones cita padres y documentos del magisterio, es muy complicado, ¿no es cierto? Además de una fineza metafísica agudísima, muy compleja. Creo yo que todo esto tiene que ver con sus fundamentos metafísicos, con su comprensión metafísica fundamental. Así que para poder resolver bien esta cuestión teológica, uno tendría que asimilar bien los principios metafísicos que son propios de Suárez, que no son de Santo Tomás, ni son de Escoto, son de él. Entonces, las dos sentencias entonces convergen y pueden ser verdaderas. El decreto de predestinación no se motiva en el pecado, pero lo conoce en la presciencia condicionada. No me meto en esto, ¿no? Y es así permitido por Dios, de manera que la realización efectiva de la predestinación de la encarnación ahora incluye el pecado, y así, si el hombre no peca, en virtud del mismo decreto, Dios no se encarna. Acá el problema es, este mismo decreto, hay un solo decreto, Dios no cambia de decreto, eso es lo que quiere decir Suárez, no cambia de decreto. En este decreto, que tiene un motivo que no es el pecado, incluye el pecado, como realidad prevista y conocida en la presciencia condicionada. Entonces, vean cómo el pecado no está como motivo, pero está como presciencia condicionada en el mismo decreto, de tal manera que el hecho actual no se hubiera dado a menos que Dios hubiera cambiado de decreto. Por eso, en este decreto se reúnen las dos sentencias supuestamente contrarias. El hecho de que el pecado entre como conocido de antemano en esta presciencia condicionada, que es muy complicada porque parece acercarlo mucho a Molina, ¿no? Aunque después dice que es ciencia de simple inteligencia, Suárez, ¿no? No es la ciencia media de Molina. En este mismo decreto, el pecado no está como motivo, pero está preconocido. Y en este mismo decreto es el que determina la realidad. En esta realidad, Cristo se encarna para redimir el pecado. Entonces,
Si para que fuera de otra manera, tendría que haber habido otro decreto. Pero como otro decreto no hay, en este decreto están unidas las dos cosas. Así lo explica Suárez. Bueno, listo. Estamos bien en tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, profesor.